Tenga muy buenas tardes, licenciada Telma Esmeralda Centeno. En este día, mi grupo y yo les vamos a explicar un poco sobre el análisis de variables económicas de El Salvador y Ecuador. Como primer punto, vamos a hablarles un poco sobre el sistema o la historia de la moneda. Tenemos lo que es El Salvador, primeramente. Tenemos el cacao, que desde que existe el comercio las cosas han sido valoradas en términos de la unidad o del objeto más preciado localmente, por lo que el cacao fue lo que más se ocupó en esos tiempos. Antes de la llegada de los españoles usaban el cacao como moneda y con su llegada se introdujo la moneda española real. Lo que el cacao valía eran almendras de cacao, por lo cual se podía intercambiar por cosas, o sea, como una venta y compra. Durante la colonia, la moneda más usada eran los macacos. Su valor nominal era menos importante que su peso en metal. Para el mecaco, durante la existencia de la Federación Centroamericana, este sistema no cambió. Fue hasta la disolución donde se emitió el real salvadoreño y el peso. El real salvadoreño se inició en 1841. El real salvadoreño eran monedas de oro con una R grabada y tenían unos escudos. Luego estaban los de plata que tenían una E grabada. Luego, en 1883, bajo la presidencia del doctor Rafael Saldívar, se decretó la primera ley monetaria adoptándose el peso como unidad monetaria, donde el peso equivalía a 10 reales, asimismo finalizando en el siglo XIX. Luego tenemos que a mediados del siglo XIX aparecieron las fichas de finca. Estas no eran monedas oficiales de El Salvador, sino una forma de explotación a los campesinos. Dichas fincas, como se dijo, era una forma de explotación. Ellos llegaban a trabajar en la finca y se les pagaba con dichas fichas. Les pagaban y ahí mismo tenían que comprar su comida, su ropa y todo lo necesario para poder sobrevivir. Porque estas fichas no tenían valor en otras fincas. Esto se dejó de utilizar cuando se creó el Banco Central de Reserva. Luego tenemos que a finales del siglo XIX aparecieron los primeros billetes de banco a cargo de bancos privados autorizados por el gobierno. En el 1 de octubre de 1982, el gobierno del presidente Carlos Ezeta decidió que el peso salvadoreño se denominaría Colón en homenaje a Cristóbal Colón. Desde 1892, el colón se convirtió en la unidad monetaria del país. Fue emitido desde 1934 por el Banco Central de Reserva y en 1892, ya dije que el gobierno decidió que el peso salvadoreño se denominaría colón. Luego de esto, la depresión mundial de 1929, la caída internacional de los precios del café y la desregulación estatal crearon una crisis, por lo que para el año 2001 se consideraría el colón fuera de circulación, por lo que El Salvador adoptó el dólar como moneda de curso legal el 1 de enero del 2001. Al entrar en vigencia la llamada Ley de Integración Monetaria, medidas dispuestas por el régimen del expresidente Francisco Flores que paulatinamente promovieron la sustitución del colón
salvadoreño por la divisa estadounidense. El tipo de cambio fijo se fijó en 8.75 colones por un dólar. Luego tenemos lo que es la criptomoneda o la ley del Bitcoin, lo que se dio el 8 de junio de 2021, en el cual se estableció que el Bitcoin como moneda de curso legal en el territorio de El Salvador con un poder liberatorio. Ahora vamos con la historia de la moneda del país de Ecuador. Tenemos lo que es primeramente que, al igual que en otros países, antes de la llegada de una moneda, todo esto fue representado por el cacao. Luego, en 1884, se adoptó lo que es el sucre ecuatoriano como unidad monetaria nacional. Se produjo el nombre Mariscal Sucre como homenaje a uno de los próceres de la guerra independentista. El sucre tuvo muchos cambios de valor. La caída al precio internacional de la plata aceleraba en 1890, por lo que en 1898 el Ecuador cambia el patrón de oro. El sucre se devaluó en 1940 luego para 1999 el sucre perdió el 67% de su valor de cambio y en una semana cayó en picado en un 17%. El sucre dejó de tener un curso legal el 9 de septiembre del 2000 y fue canjeable en 25.000 sucres por dólar. Luego, Ecuador adoptó oficialmente el dólar como moneda de curso legal en 1999, luego que el país sufriera una gran crisis económica e inflaciones a finales de la década de 1990. Hasta hoy la nueva moneda de Ecuador es el dólar, puesto que el sucre salió de circulación definitivamente mediante un proceso de reformas de esos años. Muy buenos días, licenciada Telma Centeno. Mi nombre es Alison Yulisa Santona Gavidia y voy a proceder a explicar mi parte del trabajo, que es el Producto Interno Bruto, donde voy a explicar su definición y sus componentes a través del método del gasto. Definición del PIB. El PIB es el nombre que se le da al valor total de mercado de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un año dado. Además, expresa el valor monetario de las producciones finales de bienes y servicios de un país durante un periodo determinado de tiempo y del cual existen los registros normalmente de un año también. En esta parte de las cuestiones de ingresos y productos nacionales o cuentas nacionales son un conjunto de estadísticas que permiten a los formuladores de políticas determinar si la economía se contrae o se expande o si se avecina una severa recesión o inflación. Luego tenemos los componentes a través del método del gasto y nos dice su definición es: el PIB es la medida que abarca la producción total de bienes y servicios de un país y es la suma del valor monetario del consumo, que está simbolizado con la letra C, la inversión bruta con la letra I, el gasto público con la letra G y las importaciones netas con la letra X producidas dentro de un país en un año. Y como podemos ver en la figura 4, se encuentran los elementos a tomar en cuenta en el método del gasto, que están compuestos por el consumo final del sector público, variación de existencias, consumo final privado, exportaciones de bienes y servicios y deduciendo las importaciones de bienes y servicios que se puede dar durante un año cualquiera. Luego tenemos en qué consisten estos métodos o estos componentes. Como primer componente tenemos el consumo privado. Nos dice que este incluye los gastos en bienes duraderos, perecederos y servicios, que no se incluye la compra de inmuebles ni nuevos ni de segunda mano.
En este, el nivel de consumo depende de múltiples variables, principalmente de la renta que les queda a las familias una vez que han pagado todos los impuestos directos que ellos tienen en su hogar. También dependerá de los precios, del coste del endeudamiento, de la cantidad de renta que se dedique a ahorrar. Por ejemplo, cuando la familia compra un coche, ellos determinan los gastos y lo que van a ahorrar también en ese periodo que ellos obtengan esa renta del vehículo. Como segundo componente tenemos la inversión, que nos dice que está formada por el gasto que hacen las empresas de bienes de capital, es decir, bienes que se usan en el proceso productivo de otros bienes y servicios durante más de un año. Entonces, la mayor parte de las inversiones de las empresas prácticamente solo aceptan como inversiones de las familias que ellos obtienen en ese determinado año al gasto que realizan en la vivienda, que es un punto principal. De ahí tenemos otras características que se puede decir que es la capacidad de invertir de un país que está en función de varias variables, o una inversión que hacen las familias. También está el coste de endeudamiento, que esto va a depender del tipo de intereses que tenga cada persona. También otra característica puede ser las expectativas de crecimiento de la economía, que se puede definir como las ideas que tiene cada persona sobre el valor futuro de las variables económicas. Ya puede ser los precios de la canasta básica, salarios o incluso hasta la inflación, etcétera. Además, existe la capacidad de ahorro de las familias, como por ejemplo que puede hacer que el dinero que las familias ahorran en el sistema financiero va a las empresas en forma de préstamos o de financiación con recursos propios. En estas inversiones hay dos formas de medir la inversión, que la primera es la formación bruta de capital fijo, que esta van en cuenta las plantas, almacenes, maquinaria de la construcción y viviendas para uso familiar. Y la segunda forma de medir la inversión es la variación de existencia, que este representa los aumentos o disminuciones de materias primas, productos semi-elaborados que están aún en la cadena de producción y los productos finales que no se han vendido por el momento. Como tercer componente tenemos los gastos públicos. Se nos dice que es el gasto realizado por el sector público, tanto en consumo como en inversión, que pueden ser las carreteras, escuelas, hospitales, parques, etc. Y por último, el componente que tenemos es las exportaciones netas, que vienen las importaciones exportaciones. Nos dice que es la diferencia entre el valor total de los exportadores, representado con la letra X, menos el valor total de los importados, representado por la letra M, durante el tiempo en el que estamos calculando el PIB. Entonces entendemos que en esto van las exportaciones, que es cuando un país vende bienes o servicios a otro país, es decir, envía bienes y servicios al extranjero. Y las importaciones, cuando un país compra bienes o servicios a otro país, es decir, que recibe bienes y servicios del extranjero. Recibimos. Bueno, tengan todos muy buenas tardes. Vamos a hablar sobre el comportamiento del PIB de los últimos 10 años de Ecuador y de El Salvador por el método del gasto. Como podemos ver, aquí tenemos lo que es la primera gráfica y nos muestra, nos refleja el gasto de consumo privado, del consumo final privado tanto de Ecuador como de El Salvador. Podemos ver aquí que, ¿verdad?, tomamos como base 10 años, desde el 2012 hasta el 2021. Podemos ver acá en El Salvador, en el año 2012, podemos ver que tenemos como base un valor de 18.614.4. Podemos ver un creciente aumento desde el año 2012 hasta el año 2019. Podemos ver que ya en el año 2019 tiene, ¿verdad?, su valor de 19.512.7. Ya en el año
2020 podemos ver en la gráfica que tendió lo que fue a disminuir cierta cantidad, ¿verdad? Una disminución de 19.512.7. Esa fue la disminución que tuvo lo que fue, ¿verdad? En el año 2020. Ya en el 2021, en su último año, tuvo un incremento de 23.975.4. Ese fue su aumento que tuvo lo que fue en el último año que se realizó su estudio. Ahora vamos a ver lo que es el país de Ecuador, los gastos de consumo final privado de Ecuador. Podemos ver en el año que es 2012, tiene, ¿verdad?, un valor de 53.008.3%, y podemos ver en el año 2013, 2014, creció, ¿verdad?, lo que fue aumentando el crecimiento hasta el año 2015, ¿verdad?, que tuvo su aumento. Podemos ver que en el año 2016 tendió lo que fue a disminuir cierta milésima. Podemos ver ahí en el gráfico que nos muestra del año 2012 tuvo un crecimiento de 53.008.3 hasta el año 2016. Ya el año 2016 tuvo lo que fue, ¿verdad?, una decadencia. Lo podemos ver en el gráfico. De ahí del 2016 incrementó su valor hasta el año 2019. Hasta allí fue que incrementó su valor. En el año 2020 podemos ver que de igual manera tuvo, ¿verdad?, un decrecimiento de 58.836.9. Ya podemos ver en su último año, de igual manera tendió a subir. En el año 2021 tuvo un incremento de 65.165.1. Ahora pasamos lo que es, ¿verdad?, a donde el gráfico nos muestra, nos revela lo que es la formación bruta de capital y la variación de existencia tanto de Ecuador como de El Salvador. Nos muestra aquí el gráfico. En el gráfico, ¿verdad?, nos refleja lo que es la formación bruta de El Salvador, y podemos ver que en el año 2012 tuvo un valor de 3.787.4. ese fue su valor, manteniéndose lo que es estable, en equilibrio, hasta el año 2015. Podemos ver, y luego en el 2016 tuvo un incremento. Acá nos muestra el incremento que tuvo en el 2016, que fue de 3.862.8. Y podemos ver que siguió en aumento hasta el año 2019. En el 2019 de igual manera tuvo hasta allí, fue creciendo. De 2019 al 2020 tuvo una pequeña baja, y nos refleja acá que tuvo una pequeña baja y el valor fue de 4.654.6. De igual manera en su último año, ¿verdad?, podemos ver en la gráfica que tendió a subir a 7.000.6. Ahora vamos a ver la variación de lo que es El Salvador, y podemos ver, ¿verdad?, que ahí nos muestra de igual manera la variación el país de El Salvador, y podemos ver que ahí en el año 2012 tuvo 238.1, fue el incremento que tuvo en ese año el país de El Salvador. Ya en el año podemos ver en el 2013, 2014, de igual manera, ¿verdad?, tuvo un incremento de 215.2. Ya en el año 2015 tuvo una pequeña disminución. Podemos ver en el gráfico, nos muestra la disminución que tuvo lo que fue el país en lo que fue en la variación de existencia. De ahí tendió a incrementar de igual manera hasta el año 2019. Hasta ahí tendió lo que fue a incrementar. Ya en 2019 podemos ver
disminuyó lo que fue 157.3. Hasta ahí tendió lo que fue, ¿verdad?, a disminuir. Y de igual manera en 2020, 2021 tendió lo que fue a incrementar ciertas milésimas. Ahora vamos con el país, ¿verdad?, de Ecuador. Vamos a ver la formación bruta de Ecuador. Y para eso vamos a pasar al siguiente cuadro, bueno, al siguiente análisis. Y podemos ver que en el año 2012 Ecuador tuvo, ¿verdad?, una gran cantidad, a la par de lo que fue El Salvador, tuvo un gran, exageradamente crecimiento, a la par del país de El Salvador. Y, ¿verdad?, en el primer año, en el 2012, podemos ver que tuvo un incremento de su valor de 24.439.4. De igual manera, en el 2013 tendió a incrementar. Y vemos que el valor que tuvo fue de 27.080.6. En el 2014, y de igual manera, incrementó a 28.803.2. Del 2014, ¿verdad?, en el siguiente año, que fue 2015-2016, en esos 2 años, tendió a disminuir. Podemos ver la disminución en el año 2015 fue de 26.679. Y de igual manera en el 2016, como dije nuevamente, tendió a disminuir, que fue a 24.963.5. Del año 2016 podemos ver, nos refleja la gráfica, que tuvo un incremento hasta el año 2019. Y lo podemos ver muy claro en la gráfica. De ahí, del 2019 tendió, al 2020 tendió lo que fue a disminuir a un valor de 21.889.4. Hasta ahí tendió a lo que fue a disminuir. En su último año, podemos ver en el año 2021, aumentó, fue poca la cantidad, pero de igual manera aumentó a 23.726.7. Y podemos ver, ¿verdad?, de igual manera. Ahora vamos a pasar lo que es a la siguiente gráfica, al siguiente análisis, ¿verdad?, de El Salvador y de Ecuador, como dijimos al inicio, por el método del gasto, pero a través del consumo final, tanto del gobierno, tanto de El Salvador como de Ecuador. Y vamos a comenzar con el año base que se tomó, que fue el 2012 de El Salvador y Ecuador. Podemos ver en el año 2012 del país de El Salvador, el gasto de consumo final del gobierno fue de 3.369.9. En el 2013 podemos ver un incremento. Ahí está muy claro, lo refleja 3.585. En el 2014 tendió lo que fue a aumentar su valor, fue unas milésimas, pero de igual manera aumentó a 3.604.6. En el 2016, de igual manera, incrementó a 3.866.7. Y así sucesivamente. 2016 incrementó, 2017 de igual manera, 2018 de igual manera, el 2018 aumentó a 4.191.9, en 2019 incrementó. De igual manera, en el 2020 sí vemos un incremento un poco más alto que los años anteriores, que fue de 4.309.6, fue un incremento ya un poco más alto. En el año 2020 de igual manera comenzó a crecer más y más su valor a 4.864.5. Y en el último año podemos ver su incremento, que fue de 5.647.2 del gasto de consumo final del gobierno de El Salvador a nivel general. Y podemos también ver los gastos de consumo final del gobierno a nivel general de Ecuador. Podemos ver que en el año base 2012 tuvo un incremento, tuvo un valor de 11.000. Ahora bien, vamos a ver el comportamiento de sus componentes en los últimos 10 años e impacto de la pandemia COVID-19, donde abordaremos su análisis del comportamiento
las acciones políticas económicas de parte de los dos gobiernos, que es El Salvador y Ecuador. Ahora bien, como podemos observar en la gráfica, nos está representando el Producto Interno Bruto anual por ejemplo del gasto a precios corrientes en dólares. Como podemos observar en la gráfica, el primer componente del método del gasto es el gasto de consumo final privado. Por lo tanto, podemos observar que la línea color azul es el país de El Salvador y la línea de color rojo es el país de Ecuador. Por lo tanto, vamos a iniciar con la línea de Ecuador, su crecimiento. Podemos observar que según el gráfico de nivel del Producto Interno Bruto total anual a precios corrientes en dólares por el método del gasto, comparando El Salvador con respecto al gasto de consumo final privado durante los últimos 10 años, tenemos que en su inicio, en el año 2012, con un valor de 53.083.3, teniendo un crecimiento, como pueden observar, un crecimiento hasta el año 2019. Para el siguiente año, en el 2020, hay una disminución con un valor de 19.512.4. Para el siguiente año, 2021, hay un crecimiento con el valor de 23.975.4. Ahora bien, por otra parte, en el país del Ecuador, durante los últimos 10 años, iniciando con el año base del 2012, con un valor de 18.614.4 y se observa un crecimiento hasta el año 2015. Para el siguiente año 2016 hay una disminución con un valor de 59.496.5. Luego podemos observar que hay un crecimiento hasta el año 2019 y para el siguiente año 2020 hay una disminución con un valor de 58.836.9. Ya para el siguiente año 2021 hay un crecimiento con un valor de 65.185.1. Seguimos con el siguiente gráfico que representa el segundo componente, que es el de formación bruta de capital, que es una forma de medir las inversiones, como ya habíamos retomado en la explicación en qué consiste el método del gasto. Ahora bien, continuando explicando el gráfico, de igual forma podemos determinar que la línea azul es el crecimiento que obtiene el país de El Salvador y la línea roja es el crecimiento que obtiene el país de Ecuador. Según el gráfico de nivel de Producto Interno Bruto total anual a precios corrientes en dólares por el método de gasto, comparando El Salvador con respecto a las inversiones en formación bruta de capital fijo durante los últimos 10 años, como teniendo en año base el 2012 con un valor de 3.787.4. Podemos observar que tiene un crecimiento hasta el año 2019 con un valor de 4.931.3. Para el siguiente año, 2020, hay una disminución con un valor de 4.654.6 y para el siguiente año, 2021, hay un crecimiento con un valor de 6.377.4. Ahora, con el país de Ecuador, durante los últimos 10 años, en el año 2012, con un valor de 24.439.4, que tiene un crecimiento hasta el año 2014. Para el año siguiente, 2015 y 2016, hay una disminución con un valor de 24.963.5. Luego tiene un crecimiento hasta el año 2018, como podemos observar en la gráfica, con un valor de el año 2018 con una disminución con un valor de 21.889.7. Para el año 2021 hay un incremento con un valor de 23.726.7. Ahora tenemos el tercer componente que nos explica qué es la segunda forma de medir las inversiones, que es la variación de existencias.
De igual forma podemos determinar que la línea azul es el país de El Salvador y la línea roja es el país de Ecuador. Según el gráfico de nivel de Producto Interno Bruto total anual a precios corrientes en dólares por el método de gasto, comparando El Salvador con respecto a las inversiones de variación de existencia durante los últimos 10 años, en el 2012 tenemos con un valor de 238.1 que tenemos en esta parte, y luego tenemos una disminución en el siguiente año 2013 con el 2013. Luego observamos que para el 2014 hay un crecimiento con un valor de 215.2. Para el año 2015 hay una disminución nuevamente con un valor de 76.1. Con el año 2018 hay un crecimiento hasta el año 2019. Hay otra disminución con un valor de 157.3. Para el siguiente año 2021 hay un crecimiento con un valor de 347.3. Con el país de Ecuador durante los últimos 10 años, en el 2012, con un valor de 731.5, teniendo un crecimiento hasta el año 2014. Luego, para el siguiente año 2016, hay una disminución con un valor de 117.3. Continuando con los siguientes años, se observa un crecimiento hasta el año 2018 y en el año 2020 hay una disminución con un valor de 820.7. Para el año 2021 hay un crecimiento con un valor de 1.224. Ahora bien, seguimos con el siguiente gráfico que nos representa. Según el gráfico del nivel del Producto Interno Bruto PIB total anual a precios corrientes en dólares por el método de gasto, comparando El Salvador con respecto al consumo final del gobierno general durante los últimos 10 años, iniciando con el año 2012 con un valor de 3.669.9, teniendo un crecimiento hasta el año 2021 con un valor de 5.647.2. Con respecto al país de Ecuador durante los últimos 10 años, iniciando en el 2012 con un valor de 11.726.8, teniendo un crecimiento hasta el año 2014 con un valor de 14.543. Para el siguiente año, el 2015, hay una disminución con un valor de 14.327.1. Luego tiene un crecimiento para el año 2018 con un valor de 15.829.2. Y en el año 2019 hay una disminución nuevamente con un valor de 15.583.5. Para el año 2020 podemos observar que hay un crecimiento con un valor de 16.240.8. Y para el último año 2021 hay una disminución con un valor de 16.222.4. Siguiendo con el siguiente gráfico, del nivel de Producto Interno Bruto, tenemos total anual a precios corrientes en dólares por el método de gasto, comparando El Salvador con respecto a las exportaciones de bienes y servicios durante los últimos 10 años, iniciando con el año 2012 de igual forma con un valor de 6.110.3, que la línea azul nos representa el país de El Salvador, luego teniendo un crecimiento hasta el año 2015 con un valor de 6.911. Para el siguiente año, en el 2016, hay una disminución con un valor de 6.884.5. Para el año 2019 hay un crecimiento con un valor de 8.052.5. Luego, en el año 2020 hay otra disminución con un valor de 6.295.3. Y para el año 2021 hay un aumento de 6.491.0. Ahora bien, con respecto al país de Ecuador, que es la línea roja, durante los últimos 10 años siempre se inicia desde el año 2012 con un valor de 26.522.3, teniendo un crecimiento hasta el año 2014 con un valor de 28.536.1. Para el siguiente año, hasta el 2016, hay una disminución con un valor de 19.492.6.
Luego tiene un crecimiento en el año 2019 con un valor de 24.917.1. Y en el año 2020 hay una disminución con un valor de 21.703. Para el último año 2021 hay un crecimiento con un valor de 27.803.1. Continuando con el último gráfico, según este gráfico de nivel de Producto Interno Bruto anual, total anual a precio corriente en dólares por el método de gasto, comparando El Salvador con respecto a las importaciones de bienes y servicios durante los últimos 10 años, iniciando siempre con el año 2022 con un valor de 10.495.8, teniendo un crecimiento hasta el año 2013 con un valor de 11.155.2. Para el siguiente año, 2014, hay una disminución con un valor de 10.969.5. Para el año 2015 hay un crecimiento con un valor de 11.033.3. Para el año 2016 hay una disminución con un valor de 10.731.4. Para el año 2019 hay un aumento con un valor de 12.388.5. Y para el año 2020 hay una disminución con un valor de 10.764.0. Y para el último año 2021 hay un aumento con el valor de 15.754.0, que nos representa la línea azul, que es el país de El Salvador. Ahora bien, con respecto al país de Ecuador, que es la línea roja, durante los últimos 10 años, siempre iniciando en el año 2012 con un valor de 27.722.1, teniendo un crecimiento hasta el año 2014 con un valor de 30.118.3. Para los siguientes años, hasta el 2016, hay una disminución con un valor de 19.004.7. Para los siguientes años observamos que hay un aumento hasta el año 2018 con un valor de 25.554.0. Y para el año 2020 hay una disminución con un valor de 19.379.5. Y para el último año 2021 hay un aumento con un valor de 26.751.3. Yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el impacto de la pandemia COVID-19 en el PIB de Ecuador y El Salvador. Todo esto a precios corrientes en dólares y millones de dólares. Tenemos lo que es la primera gráfica del consumo final. En este se puede observar que en Ecuador es mayor el consumo final debido a la diferencia de población que hay entre Ecuador y El Salvador. Para el año 2019 hubo un consumo final de 80.080 a diferencia de El Salvador, en el cual hubo un consumo final de 26.285.8 para el año 2020. Debido a la pandemia, se registró un decrecimiento en Ecuador de 5.002.3, quedando así 75.077.7. Por otro lado, en El Salvador solo hubo un decrecimiento de 1.908.7 por las medidas que adoptó el actual gobierno. En el año 2021 aumentó 6.309 a diferencia del año anterior, que en El Salvador el consumo final se incrementó a 29.622.6, lo cual son 5.245.5 de incremento del año 2020 al año 2021, en el cual el consumo es beneficioso tanto para ambos países para que haya mayor contratación de personal y haya un aumento en los salarios. Pero debido a la pandemia esto decreció en 2020 en ambos países, teniendo así un mayor desempleo. Luego tenemos lo que es la segunda gráfica. En la segunda gráfica tenemos lo que es la formación bruta de capital a precios corrientes en millones de dólares. En el 2019, en Ecuador, la formación bruta de capital fue de 28.006.5 y en El Salvador fue de 4.931.3.
Para el año 2020 hubo un decrecimiento en la inversión en ambos países, por lo cual se remarca un poco más sobre Ecuador, porque llegó a los 21.889.4, a diferencia de El Salvador, que fue de 4.654.6. Para el año 2021 hubo un aumento en ambos países, tanto para Ecuador, que fue de 23.726.7, y El Salvador, que fue de 6.377.4. Dichas inversiones ayudaron para que haya mayor empleo, pero respecto a estas, si no tienen una competitividad, la inversión decrece, por lo que hay un mayor desempleo y asimismo hay una mayor migración, lo cual estas fueron las secuelas que dejó la pandemia COVID en la población. Luego tenemos lo que es la tercera gráfica. En la tercera gráfica podemos observar lo que son las exportaciones tanto de Ecuador como en El Salvador. Para el año 2019 en Ecuador de exportaciones hubieron 24.917.1. Con respecto a El Salvador, hubieron 8.052.5. Para el año 2020 se decreció en ambos países las exportaciones, quedando así 21.703 en Ecuador y en El Salvador 6.295.3. Este decrecimiento se debe al impacto de la pandemia, tanto para los exportadores por el cierre que hubo en las fronteras, lo cual limitó la libre movilidad de mercancías y de personas. Para el año 2021 en Ecuador las exportaciones aumentaron gradualmente de 27.803.1 y en El Salvador de 8.491 debido a que se supo manejar la pandemia. Respecto a la cuarta gráfica es sobre las importaciones de ambos países. Para el año 2019 se analiza que en las importaciones hay 24.895.6, a diferencia de lo que hay en El Salvador, que es 12.388.5. Para el año 2020 las importaciones disminuyeron en ambos países por el cierre de aduanas, de igual manera como en las exportaciones por la pandemia en Ecuador llegó a 19.379 y en El Salvador llegó a 10.764. Para el año 2021 hubo una alza de las importaciones tanto en Ecuador, que llegó a 26.751.3, como en El Salvador, que llegó a 15.754. De igual manera, como en las exportaciones, al abrir las aduanas y todo ello, en el año 2021 se dieron estas alzas. Continuando con el impacto de pandemia COVID-19 en el PIB de El Salvador y Ecuador, tenemos las políticas económicas de parte del gobierno de El Salvador. Que en este caso el sistema económico implementó unos decretos que son los siguientes. El decreto número 598 especifica la ley especial transitoria sobre la modalidad de pago del impuesto sobre la renta aplicable a pequeños contribuyentes, turismo, energía eléctrica, servicios de televisión, internet y telefonía, y sobre las contribuciones especiales para la promoción del turismo. Luego está el decreto 601, que nos dice que la ley se trata sobre la ley transitoria para diferir el pago de facturas de servicios de agua, energía eléctrica y telecomunicaciones, ya sea teléfono, cable e internet. El siguiente decreto es el 603, que son las disposiciones transitorias por medio de las cuales se simplifica el procedimiento de las donaciones de bienes por parte de las empresas reguladas en la Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización.
De ahí tenemos el siguiente decreto 608, que especifica autorizarse al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para gestionar las obtenciones de recursos hasta por 200 millones de dólares. El decreto 604 es la modificación de arancel centroamericano de importaciones. El decreto 643 es la ley transitoria para facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias en virtud de las emergencias nacionales ocasionadas por la pandemia COVID-19. De ahí tenemos el decreto 607, que son suspéndese temporalmente y mientras duren los efectos de la emergencia nacional de la pandemia por el COVID-19, la aplicación de la ley de responsabilidad fiscal para la sostenibilidad de las finanzas públicas y el desarrollo social. Y por último tenemos el decreto 640, que es autorizarse al órgano ejecutivo en el ramo de Hacienda para gestiones de la obtención de recursos hasta por miles de millones de dólares. Y todos estos decretos fueron dados a conocer en el periodo del año 2020, en el año de la pandemia. Luego seguimos con las medidas económicas que tomaron el gobierno de El Salvador. Fue la primera medida oportuna de aislamiento y distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19, que implicaron el cierre de los centros educativos a nivel nacional, la cuarentena obligatoria domiciliar o en centros de contención y retención. En este caso, la implementación de estas acciones requeridas a recursos que representan un costo directo o indirecto para el Estado, así como una adecuada capacidad operativa y de ejecución eficiente en general de la implementación de las medidas. Por lo tanto, en esto que nos tomó del COVID-19, que implicaron los cierres de los centros educativos, también implicó la suspensión de las actividades económicas no esenciales para la atención de la emergencia, tanto en el sector público como privado, también el cierre parcial y luego definitivo para el ingreso de pasajeros en general. Este tipo de medidas tendrán efectos negativos en la actividad económica del país, pero podrían ser menos que lo que ocurrirán si no se hubiera implementado estas medidas, hubiese ocasionado más riesgo al sistema económico de El Salvador. Como segunda medida tenemos el fortalecimiento del sistema de salud, incremento del gasto público en salud para la prevención de detención y tratamiento y contención del virus, así como proporcionar servicios básicos a las personas. Bueno, que debían permanecer en cuarentena y las empresas también afectadas, de acuerdo con la evidencia, cuando los servicios sanitarios estén mejor preparados para atender una situación de emergencia, las tasas y la probabilidad de mortalidad de la población iban reduciendo en aquel entonces, ya que las medidas eran implementadas para evitar más que los casos subieran. De ahí la tercera medida que tenemos que implementaron era proporcionar alivio temporal focalizado y oportuno en materia de liquidez e ingresos a las personas y las empresas más afectadas hasta que reduzca la emergencia. Para ello se felicitó el acceso al crédito por medio de banca pública y gestiones con la banca privada. También hubieron transferencias monetarias, diferimientos en el pago de servicios básicos dentro de las acciones que se han implementado a la fecha y se desarrollan en el corto plazo. La siguiente medida que tenemos es, que propusieron era el alivio tributario temporal, deferimiento de pagos y focalizado a las personas y a las empresas que se vean afectadas por la emergencia, como lo son los contribuyentes al sector turismo, en este caso, los de telecomunicaciones, energía eléctrica. Además, incluyen las medidas de la aplicación del plazo para el pago de los impuestos sobre la renta, sin multas, sin intereses ni mora en ese periodo de lapso del que duró la pandemia de COVID-19. Y por último,
la última medida que implementaron era proteger los empleos existentes durante la crisis y apoyar a la recuperación y generación de nuevas fuentes de trabajo en esta etapa de recuperación económica a través del incremento de la inversión pública. En ese entonces la pandemia estaba prohibido que despidieran a ciertos trabajadores de empresas que ya tenían bastante tiempo para que ellos pudieran seguir teniendo ese apoyo económico para su familia. Luego tenemos las medidas económicas de Ecuador. En el mismo sentido de que tenemos el Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAE, en el 2029 en el país de Ecuador, presentó el documento de políticas económicas frente al COVID-19, que son alternativas para superar la crisis sanitaria del país de Ecuador. En este contiene un conjunto de propuestas sectoriales de políticas económicas desde un triple enfoque que ellos hicieron, que era en la docencia, la investigación y las experiencias sectoriales acumuladas en el transcurso de muchos años que buscan aportar las instituciones del gobierno, del país, de una serie de análisis, a través de una serie de análisis y sugerencias que contribuyan a fortalecer las respuestas a la crisis de pandemia del COVID-19 y mitigar su impacto en la vida de los ecuatorianos. En este caso nos presentaron dos condiciones. La primera condición nos dice que la condición de la pandemia ha logrado que emerja la figura del Estado-Nación de una forma más radical a través del control del impuesto de las instituciones políticas a cambio de proteger al ciudadano de una amenaza externa, como es el caso del virus. En este estado podemos determinar que se volvió poderoso a costa de los recursos legales que ellos tenían y el temor de los ciudadanos. A pesar de eso, se logró aplicar una agenda antipopular, que ellos lo llamaron así, que en otro contexto hubiese motivado las movilizaciones más radicales a las ya vividas en el octubre del 2019 en Ecuador durante el periodo de la pandemia del COVID-19. Y la segunda, condiciones económicas políticas, era moldear las circunstancias reales para la reactivación de la economía ecuatoriana. También eran los procesos de reactivación y gobernabilidad que no requerían planteamientos maximalistas, pero sí era necesario que ellos identificaran la pluralidad de los diferentes sujetos con derechos que ellos tenían en ese entonces. Y a partir de una política económica contingente, los diferentes sujetos con derechos, a partir de una política económica, ellos iban a poder bajar y determinar la lógica de lo adecuado y lo necesario que ellos tenían que asumir en el reto de generar el bienestar ante la pandemia. Por lo tanto, se dirigieron a la sociedad fomentando políticas de austeridad para hacerle frente a la corrupción y para asegurar la estabilidad de la economía y como consecuencia también tuvieron un crecimiento económico pero a largo plazo. Eso es lo que nos determinó estas medidas y que ayudó al país de Ecuador a poder llevar su sistema económico y salir adelante luego de la pandemia de COVID-19. Buenas, licenciada. Mi nombre es Manrique Alexander Panameño Calixto y ahora les voy a hablar acerca del comportamiento del desempleo en los últimos 10 años, tanto de El Salvador como de Ecuador, incluyendo el análisis de su comportamiento, acciones políticas, económicas de parte de ambos gobiernos. Empezamos con El Salvador. El Salvador en 2013 se desaceleró de forma importante el crecimiento de los salarios. Podemos ver que los salarios medios crecen un 1% por debajo del 2% que estaban creciendo el año pasado. Y de acuerdo con las cifras que dice que solo entre noviembre del 2016 a febrero del 2017, dichos empleos se redujeron en casi 20.500 empleos. Y podemos ver la gráfica que vemos que entre los años 2014 a 2017 se ha mantenido una tasa de desempleo a nivel nacional del 7%. Esta tasa de desempleo es de ambos sexos para El Salvador. Ahora en 2018 registramos una baja de casi el 1%, llegando casi al 6,3%, y en el año 2019 la tasa de desempleo fue de 6,3%, esto debido a la pandemia COVID-19 que indujo rápida deterioración en los mercados laborales y en el nivel de ingresos de la población.
Esto también trajo consecuencias como el desempleo y la mayor pobreza. Como podemos ver en el gráfico, en el 2019 una tasa más elevada de desempleo, pero luego ya en el 2020, 2021 ya se va estabilizando un poco. Como el presente año no ha terminado, por ende CEPAL no tiene aún los datos, tenemos que según el boletín estadístico del Banco Central de Reserva, la tasa del desempleo registrada hasta marzo del presente año fue del 3,6% y dice que el crecimiento fue de manera generalizada tanto para hombres como para mujeres. Las acciones políticas que implementó el país fueron durante el 2020 la alineación del Plan Acción de Desarrollo Económico de Cuscatlán y los objetivos estratégicos institucionales, esto con la finalidad de buscar un crecimiento en los empleos y también un crecimiento económico inclusivo y sostenible, esto con la finalidad de crear empleos dignos, salarios, ingresos y seguridad social. En el caso de la actual administración, la titular del Ministerio de Economía, María Luisa Hayem, dijo a inicios de junio que en este periodo se han creado más de 54,000 empleos. También se han implementado medidas para contrarrestar la pandemia COVID-19, como la Ley de Protección al Empleo Salvadoreño y la Ley de Regulación del Teletrabajo. Como observamos en el gráfico, tenemos en azul la tasa de desempleo de las mujeres y en rojo la tasa de desempleo de los hombres. Vemos que la de las mujeres es inferior a la tasa de desempleo de los hombres. Como vemos en el 2013, vemos que las mujeres se ubican en un rango de entre 4 y 6 y los hombres se ubican en un rango de entre 6 y 8, aunque ya en el 2020 ya los dos se ubican en el mismo rango, aunque siempre las mujeres siguen estando por debajo en la tasa de desempleo. Ahora, en Ecuador. Ecuador dice que en diciembre del 2013, en la ciudad con mayor nivel de desempleo fue la ciudad de Guayaquil. Esta tuvo una tasa de desempleo del 5,7%. Por otra parte, Ambato registra el menor nivel con 3,4%. Como vemos en el gráfico 2013, pues se ubica en 3%, luego ya vemos un incremento bastante significativo hasta el 2016, donde encontró su pico máximo, luego descendió hasta el 2019, 2018, y a diciembre de 2018 a nivel nacional la tasa de desempleo fue de 3,5%, la tasa de participación global se ubicó en 6,6% y la tasa de empleo adecuado fue de 40,6%. Ahora vemos un pico bastante significativo, en la cual lo llevó a estar desde un rango de entre 3 a 4 a llegar a un rango de 6 a 7 en el 2020, esto a causa de la pandemia COVID-19. Vemos ahora que en el 2021 sí se logra estabilizar bastante, llevándolo a un rango de entre 4,5. La tasa de desempleo a septiembre del 2020 fue de 6,2 y a septiembre de 2021 es de 4,5%. Y según los periódicos locales como El Comercio de Ecuador, el desempleo en Ecuador disminuyó 2,6 puntos en mayo de 2022 frente al mismo mes del 2021. Las acciones políticas que implementó este país dicen que la falta de liquidez es el principal problema que atraviesa el sector productivo ecuatoriano, como consecuencia de la crisis por la pandemia del COVID-19 y que afecta directamente al empleo. Esto señaló Pablo Zambrano Albuja, que es el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, y algunas de las medidas económicas o políticas que ellos implementaron fueron la libertad para los trabajadores y empleadores que acuerden los mejores términos para salvar el empleo y la producción, licencia o suspensión del contrato mutuo acuerdo de manera temporal y la facilidad en la jornada de trabajo de mutuo acuerdo. También volver a los contratos fijos y como vemos en la gráfica, la tasa de desempleo de los hombres es mucho menor que la tasa de desempleo en las mujeres en este caso. Siempre en 2013 se ubica en el mismo rango de entre 2 y 4, pero en el 2020 sí se ve bastante significativa la diferencia, puesto que la pandemia de COVID-19 afectó y se ve que las mujeres se ubicaron en un rango de entre 6 y 8 y los hombres se ubicaron en un rango de entre 4 y 6. Luego en 2021 y 2022 esta tasa descendió, puesto que las medidas políticas que se aplicaron ayudaron al descenso de la tasa de desempleo. Gracias. Buenos días, tardes o noches, licenciada. Mi nombre es Carmen Saraí Cruz Rosa y voy a hablar del comportamiento de la pobreza en los últimos 10 años e impacto de la pandemia COVID-19.
Como se puede observar en el gráfico de pobreza nacional de El Salvador comparado con Ecuador según área geográfica en el periodo de 2012 al 2013, hay un decremento de la pobreza nacional en El Salvador de 29.6% y un incremento en el 2014 de 31.8%, seguido con un incremento en el 2015 de 34.9%. Luego se puede observar cómo desde el año 2015 al 2019 hubo un decremento significativo de la pobreza extrema nacional en El Salvador, llegando a ser esta para el año 2019 de 22.8%. En el 2020 hubo un incremento de la pobreza extrema de 26.2%, tomando en cuenta que una de las causas fue la pandemia de COVID-19. Y como se observa en el gráfico, para el año 2021 la pobreza disminuyó a 24.6%, pues ya se iba controlando dicha pandemia. En Ecuador hay un incremento de la pobreza desde 2012 al 2014. Luego hay un aumento para el 2015 de 23.3% y un pequeño decremento en el 2016 de 22.9% y 2017 de 21.5%. A partir del año 2017 se puede notar un incremento significativo, sobre todo desde el año 2019 al 2020, causa de la pandemia COVID-19, y se puede notar una recuperación en el año 2021. En la gráfica de la población en situación de pobreza extrema según área geográfica de El Salvador, en comparación con Ecuador, se puede observar que en El Salvador hay un decremento de la pobreza extrema en el año 2013 de 7.1% respecto con el año 2012. Luego hubo un aumento desde el año 2013 al 2015 y un pequeño decremento de 7.9% en el año 2016. Seguido de otro decremento en el año 2017 de 6.2%, hasta el año 2019-2020, donde se puede observar un incremento significativo de la pobreza extrema a causa del impacto de la pandemia COVID-19, siendo esta para el 2020 de 8.6% y una recuperación en el año 2021 de 7.8%. En Ecuador se puede notar cómo desde el año 2012 al 2014 hay un decremento de la pobreza, siendo para el año 2014 de 7.7% y un incremento en el año 2015 de 8.4%, de 8.7% en el 2016. En el año 2019 al 2020 hay un incremento de la pobreza por el impacto de la pandemia COVID-19. En ambas gráficas y en ambos países se puede observar cómo desde el año 2019 al 2020 hubo un incremento significativo de la pobreza. Cabe recalcar que el COVID-19 es mucho más que una crisis de salud. Al poner a prueba cada uno de los países que toca, la enfermedad por COVID-19 tiene el potencial de crear crisis social, económica y política devastadoras que dejaron y siguen dejando profundas cicatrices. Algunas de las medidas tomadas por parte del gobierno de El Salvador fueron que en marzo del 2020 la Asamblea Legislativa autorizó al Ejecutivo a adquirir una deuda de hasta $2.000 millones para atender esta emergencia, estableciendo que esta deuda podía adquirirse a través de un préstamo o la emisión de bonos, y que el dinero debía invertirse en medidas para reactivar la economía. También se implementaron medidas de aplazamiento del pago de impuestos a través de la ley transitoria para facilitar el cumplimiento voluntario de obligaciones tributarias bajo la emergencia nacional provocada por la pandemia COVID-19, con el fin de extender hasta el 30 de junio del 2020 el plazo para que las personas naturales y sujetos calificados como otros medianos o grandes presentaran sus declaraciones de renta sin ocasionar multas, intereses o recargos. Asimismo,
Durante 3 meses se suspendió el pago del aporte especial del 5% para promover el turismo de las empresas turísticas salvadoreñas y se les dio una prórroga de 30 días para realizar el pago de impuestos sobre la renta, correspondiente al año fiscal del 2019. Si el total a pagar era igual o menor a $25,000. Ambos beneficios exentos de cualquier tipo de interés, multas o recargos. El gobierno también realizó transferencias de $300 a personas sin vínculos laborales, sin ingresos permanentes y afectadas económicamente por la pandemia durante la cuarentena domiciliaria. Según la información oficial, esta medida benefició aproximadamente a 1.5 millones de familias. La transferencia en efectivo fue entregada a través de las sedes del Centro Nacional de Atención y Administración de Subsidios. A la fecha no se dispone de información oficial y pública desagregada para saber quiénes fueron las personas beneficiadas con esta medida que presentó múltiples errores de inclusión y exclusión, ya que hubieron muchas personas que eran parte de estas personas con vínculos laborales y sin ingresos permanentes y no recibieron este bono de $300. Por otro lado, en Ecuador, la reducción de la pobreza se habría ralentizado en los últimos años con un ligero repunte entre el 2017 y 2018. De manera paralela, la clase media y la clase media vulnerable han crecido de manera significativa. En particular, los llamados vulnerables han pasado de representar un 30.6% de la población en 2003 a un 41.4% en 2018. Se trata de individuos que tienen condiciones económicas precarias y que por tanto están en riesgo de caer en la pobreza ante cualquier revés económico, una situación de enfermedad o la pérdida de empleo, entre otras causas, y aquí también entraría la pandemia del COVID-19. Por ello, al igual que en el resto de los países de la región, ante el fuerte impacto que la crisis del COVID-19 está teniendo por diversos canales, existe un riesgo relativamente alto de que muchos de estos vulnerables caigan en la pobreza. Las medidas que el gobierno de Ecuador tomó fueron los bonos de protección familiar creados para atender a las personas más vulnerables, en particular los inscritos al Seguro Social Campesino y al trabajo no remunerado en el hogar, con una transferencia no condicionada de $60 al mes y durante los meses de abril y mayo. Esto supone que se podría estar cubriendo un 71% de la línea de la pobreza cada mes. Al 20 de mayo habría beneficiado a 365.885 familias. Esto se suma a los programas de transferencias ya existentes, en concreto el bono de desarrollo humano, las pensiones para adultos mayores y para personas con discapacidad. También canastas solidarias de alimentos que proveen alimentos básicos para un periodo aproximado de 18 días. También préstamos quinografarios emergentes concedidos por el Banco de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social a afiliados, jubilados y pensionistas. Al 20 de mayo se han otorgado préstamos a cerca de 51.819 beneficiarios por un valor de $32 millones. El Banco de Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ha previsto un monto total de 100 millones para estos préstamos de emergencia que se confieren con tasas de interés preferenciales.